Las ondas en los fluidos tienen la particularidad y la dificultad con respecto a los sólidos que las distancias relativas de las partículas que los están constituyendo no son constantes, ni siquiera en un promedio. La distancia de estas partículas cambia en función de las condiciones externas que están afectando al fluido. Y cuando hablamos de fluido, pues estamos refiriéndonos ya sea a los líquidos o ya sea a los gases, como hemos hablado en las clases anteriores cuando estuvimos tratando la temática de los fluidos. Entonces, primero que todo, vamos nosotros a definir lo que sería una densidad estática o densidad de equilibrio y una presión también estática o presión de equilibrio, porque tenga presente entonces que de todas maneras vamos a estar tratando sobre la temática de las ondas, y la cuestión con una onda es que es una perturbación. Siempre tenga presente ese concepto de la onda. Es una perturbación que se propaga a través del medio que estamos considerando. Entonces, en este caso, el fluido, y el fluido pues puede tratarse como estando en una situación en la que todavía no llegaba la onda, por ende se encuentra en equilibrio, y posteriormente llega la onda a él, o sea, llega esa perturbación y lo saca momentáneamente del equilibrio, porque de la misma manera que en los sólidos, sus constituyentes van a sufrir un determinado desplazamiento, pero luego van a volver a la situación inicial que se encontraba, porque la energía que va a traer la onda no va a ser tan grande como para considerar desplazamientos que los saquen totalmente del equilibrio y los lleva a una situación o posición diferente, sino que consideramos que las fuerzas involucradas en el problema sean tales que correspondan hasta lo que hemos trabajado a la fecha, que vienen siendo fuerzas de Hooke y que nos permiten predecir un comportamiento y que a la larga los resultados experimentales pues concuerdan enormemente con ellos. Entonces, definamos esas cantidades primero. Entonces, digamos en resumen, estos dos primeros son las densidades y presiones, pero en situación de equilibrio. Estos dos últimos son la densidad y la presión en una situación en la que la perturbación ha llegado al punto del fluido que nosotros estemos considerando o a la región del fluido a considerar. Luego, el sistema que vamos a trabajar es el siguiente. Imaginemos entonces que esto es un gas. Tengo una porción del gas que se encontraba inicialmente en equilibrio en un cierto instante de tiempo. Tengo una posición que va a ser X. Denotemos este punto aquí por X. Y este otro extremo aquí sería X más delta X. Porque el grosor o el ancho de esa región que consideramos viene siendo un delta X. Luego también debemos considerar que aquí tengo una sección transversal de área que sería A, que sería la misma que tenemos aquí, pero un instante después, o sea, cuando la perturbación ha llegado aquí, y para el caso de los fluidos, en el caso particular de los gases, voy a considerar un gas, se tiene que esta va a ser una onda longitudinal, por ende la perturbación se va a dar en la misma dirección de la propagación, es decir, en dirección del eje X. Y entonces el segmento, un instante después, cuando la perturbación ha llegado, no solamente se va a desplazar respecto a su posición de equilibrio, porque recuerde que ese desplazamiento me lo caracterizaría la función de onda, sino que también se va a ensanchar. Es decir, su ancho ya no va a ser delta X, sino que va a corresponder a un delta X más un delta C. Si yo considero en un mismo instante de tiempo la onda en respecto a la posición X, pues su desplazamiento sería desde aquí hasta este extremo. Este sería Xi evaluada en X y T, pero en el mismo instante de tiempo, recuerde que así hemos venido trabajando, este otro extremo respecto hasta este otro que tengo aquí, tiene un desplazamiento caracterizado también por la función de onda, pero es mucho más grande.
porque ahora lo estás evaluando en x más delta x, porque es este punto que tenemos aquí, pero el instante de tiempo es el mismo que estamos evaluando. Yo tengo una presión inicial, que sería la presión estática o en equilibrio en esta posición, y tengo una densidad inicial, que es la densidad estática o de equilibrio en esa situación inicial. Mientras que esta otra situación pues me daría una presión y una densidad que ahora han cambiado, porque al verse desplazado el segmento de material pues va a sufrir en su ensanchamiento una variación en la presión y una variación en el volumen, lo que genera entonces una variación en su densidad. Luego también por este lado pues él va a sufrir una fuerza, denotémosla así, y por este otro lado va a estar sufriendo otras fuerzas, denotémoslas como F', y estas fuerzas pues van a generar por un lado una presión P', y por el otro lado una presión, llamémosla P, que luego a la larga, como eso van a ser diferenciales, pues van a tender a esta presión instantánea que estoy considerando aquí. O sea que pues no importa si acá la llamo P y P'. Recuerden que a la larga esto va a ser un diferencial y ese ancho pues va a tender a cero. Ahora no solamente vamos a considerar las cantidades ya definidas de densidades y presiones, sino que voy a definir unas nuevas cantidades en términos de las variaciones de estas propiedades físicas. Entonces voy a hacer estas definiciones. Un delta P y un delta ρ. Como naturalmente se imaginarán, este es un P menos P sub 0, este va a ser un ρ menos ρ sub 0, son las variaciones en la presión y en la densidad debido al hecho de que ha llegado la perturbación. Algo que no dije, pues evidentemente para que la onda exista debe haber alguna forma de perturbación externa. Por ejemplo, piense que yo tengo conectado acá algún parlante, por ejemplo, que genere ondas sonoras, por ejemplo, por darle una idea. Entonces, esa variación de perturbación va a recibir un nombre. A esta la vamos a llamar, en el caso de la presión, se va a conocer como presión acústica o también conocida como onda de presión. Y para el caso de la densidad, de manera análoga, esa variación se va a llamar una densidad acústica u onda de densidad. Y lo interesante de lo que vamos a observar es que en este sistema va a ser como si tuviéramos propagándose tres ondas realmente. Vamos a tener la onda, que es la perturbación, que es la original, que es la que está generando la afectación sobre nuestro sistema, pero al mismo tiempo la variación de la presión y la variación de la densidad también se van a comportar como una onda. Por eso se llama onda de presión y la otra se llama una onda de densidad. Es decir, al final de cuentas vamos a demostrar que en este sistema hay tres ondas propagándose. La original, que genera la perturbación, y las otras dos que van a ser o van a aparecer como consecuencia de esa onda original, porque la presión acústica y la densidad acústica, es decir, las variaciones de presión y las variaciones de densidad, se van a terminar comportando como una onda, lo que implica entonces que al final de cuentas van a satisfacer la función de onda. Como la masa de la región que estamos considerando no cambia, por ejemplo, mire que en el estado de equilibrio esta porción tiene una masa, llamémosla m, esta otra va a sufrir una variación de presión, una variación de densidad que se da por la variación de volumen, pero la masa de esta región vamos a considerar que no cambia. Esa va a ser una de nuestras primeras suposiciones. Entonces, recordemos que por definición uno sabe que la densidad es la relación entre la masa sobre el volumen. Luego, yo sabría entonces que en la situación de equilibrio, la masa sería el producto entre la densidad inicial multiplicada por el volumen que se tenía inicialmente,
Y como ella no cambia, pues debe ser igual al producto entre la densidad final por el volumen final. Luego tenga presente que ese volumen simplemente sería la sección transversal de área multiplicada por el desplazamiento, en cuyo caso, para la parte del equilibrio, tendríamos densidad inicial por el área por el ancho, mientras que para el otro lado tendríamos una densidad ρ. El área asumimos que no cambia, aunque propiamente podría suceder, pero normalmente en este caso, pues como van a ser diferenciales, la variación en la sección transversal de área uno la desprecia respecto a la variación que se tiene longitudinalmente, lo que hace pues validero las consideraciones que estamos nosotros asumiendo, pero lo que sí debemos tener presente que el ancho sí ha cambiado, ya no es delta x, sino que ahora es delta x más delta xi. Y debemos recordar también que nosotros vamos a hacer tender a cero los deltas. O sea que a la larga, si tomando ese límite, pues yo voy a escribir esto así. Tenga presente que el área no cambia, entonces estas dos las puedo cancelar y me quedaría que ρ sub 0 por diferencial en x va a ser igual a ρ por dx más dxi. Por otro lado, recordemos que la función de onda psi es una función que depende de x y de t. Eso quiere decir que si yo pienso en un diferencial de xi, debería yo tener una variación de xi con respecto a x por dx más una variación de xi con respecto a t por diferencial en el tiempo. Luego hay que tener presente también que estamos considerando una variación espacial en un mismo instante de tiempo cuando yo analizo cómo cambia la onda. Entonces, análogo a lo que ya hemos considerado anteriormente, este diferencial de tiempo vale 0. Por lo tanto, nos quedamos solamente con el primer término de esta expresión. Luego esto lo vamos a reemplazar acá y procederemos a hacer álgebra. Entonces, haciendo el reemplazo, esto queda de esa manera y observe que el diferencial de x aparece en todos los términos de la ecuación, lo que nos permite cancelarlo. Entonces, dx se va con dx y con dx. Entonces, vamos a despejar de esta ecuación a la densidad instantánea. Y mire que esto también yo lo puedo escribir así. Bien, hasta ahí ha sido matemática. Mire que utilizamos conceptos de diferencial total, el hecho de que estamos considerando una situación en la que no hay una variación temporal, solamente una variación espacial. Y además, como les mencionaba anteriormente, las ondas que nosotros trabajamos son ondas con energías pequeñas, no son ondas muy grandes, lo que va a hacer que a la larga, en estos diferenciales que hemos estado nosotros tomando aquí, se va a tener que la variación de xi es mucho más pequeña que esta variación, lo que implica entonces que el diferencial de xi va a ser un diferencial mucho menor al diferencial de desplazamiento. Eso al mismo tiempo nos garantiza que esto que es la derivada de xi con respecto a x por dx sea mucho menor que dx. Mire que los dx vuelven y se cancelan, este con este se va, y a la larga me queda como conclusión que de xi de x es mucho menor que la unidad. Ese resultado es importante porque, teniéndolo presente en la ecuación que acabamos de obtener, nos permite hacer uso de la siguiente relación. Esta es una relación matemática que proviene de la serie de Taylor de esta función que estamos considerando aquí, y mire que esta tiene la forma funcional de la expresión que acabamos de encontrar. El papel de x lo haría de xi de x, el papel de n lo haría menos 1, y estamos diciendo que de xi de x es mucho menor que la unidad. Por ende, podemos hacer uso de esta relación y escribir entonces, habiendo hecho uso de la aproximación que estamos considerando.
Observe que si yo expando esto y luego si paso rho sub 0 a restar, me quedaría rho menos rho sub 0 igual a menos rho sub 0 por dxi de x. Y tenga presente que esta cantidad que tengo aquí, esta viene siendo delta rho. Por lo tanto, me quedaría este primer término así, delta rho igual a menos rho sub 0 por dxi de x. Bueno, hasta aquí la expresión que tenemos realmente es general para una onda propagándose a través de un fluido. Esta expresión que acabamos de obtener para la densidad acústica es la que vamos a utilizar ahora, pero como hemos venido trabajando con ondas armónicas, porque las ondas armónicas son fáciles de trabajar, las conocemos, su forma funcional es relativamente sencilla, pues seguimos trabajando con estas ondas. Además de que pues uno puede considerar que si se tienen ondas más complicadas, siempre está el análisis de Fourier para descomponerlas en ondas armónicas. Por eso entonces siempre terminamos trabajando con esta forma de onda. Entonces consideremos una onda armónica. Si tiene esta forma funcional, podría ser coseno, podría tener una fase, pero por cuestión de sencillez y en procura de no complicar mucho los cálculos, pues vamos a tratarla de esta manera. Mira entonces que si yo calculo la variación de xi con respecto a x, y entonces esta es la expresión que debemos reemplazar aquí para la densidad acústica, quedándome entonces la densidad acústica así. Y entonces yo puedo redefinir una amplitud, que sería una amplitud de densidad acústica, y a esto lo vamos a llamar amplitud de densidad. Entonces, por lo tanto, la densidad acústica queda igual. Y yo creo que es claro que no hay necesidad inclusive de probar que esto satisface la ecuación de onda, porque indudablemente lo hace. Mire que queda dependiendo al final de cuentas de una función armónica con la forma funcional de una onda. Por ende, podemos concluir inicialmente que esto también es una onda. E inclusive es una onda que está desfasada respecto a la original, porque mire que la onda original está expresada en términos de una función seno, mientras que la onda de densidad está expresada en términos de una función coseno. Miremos que como tenemos una función coseno, recuerde que la onda acústica puede tomar un valor máximo o mínimo basado en esta expresión matemática que va a depender del valor de la función coseno. Entonces esta onda tendría su máximo. El signo menos es porque yo quiero el máximo positivo de esta cantidad. Y como aquí tengo un signo menos, pues para que este máximo sea positivo, pues debo introducirle un menos, y menos con menos me va a dar más. Por eso estoy diciendo que este máximo es el máximo de esta cantidad. Por eso el coseno debe ser menos 1. Entonces yo puedo escribir, y mire que si yo utilizo la definición de ese delta, que sería entonces rho menos rho sub 0, evidentemente evaluado en el máximo, esto viene siendo igual a R0. Y que lo mismo decir al final de cuentas que rho máximo viene siendo igual a R0 más rho sub 0. Aquí pues me estoy quedando entonces con la densidad máxima que adquiriría el material en tanto la perturbación lo esté afectando. Recuerde que cuando deja de haber la perturbación, el sistema va a volver a su estado de equilibrio. Análogamente, le dejo a usted de tarea demostrar. Ok, entonces ahí simplemente cambié el orden de estos dos, pero la propiedad conmutativa me dice que el orden de los sumandos no altera la suma. Es para poder comparar las dos relaciones. Simplemente usted tiene la densidad en el estado de equilibrio y fluctúa entre este término y este otro término, sumándose y restándose los dos términos.
Si quiere para observarlo, imagine lo siguiente. Tengo el eje de densidades, tengo la densidad en el estado de equilibrio, luego tengo la densidad máxima que puede alcanzar, por acá estaría la densidad mínima que puede obtenerse, y evidentemente el ancho que usted tiene aquí y el ancho que usted tiene aquí, pues viene siendo esa cantidad de R0, aquí y acá. Entonces, mire que la densidad va a estar fluctuando entre esta región de densidades. Y entonces la densidad cambia entre el valor promedio, que es el valor de equilibrio, hasta este máximo, entre el valor promedio, que es el valor de equilibrio, y entre este valor mínimo. Por ejemplo, para el caso de la atmósfera, básicamente lo mismo decir que es para el aire, en condiciones normales, ¿no? De presiones, temperaturas, que viene siendo a nivel del mar. Entonces, la densidad de la atmósfera, que viene siendo para la atmósfera, es del orden de 1.3 kilogramos por metro cúbico. Y esta cantidad R0 experimentalmente ya se ha medido y ella viene siendo del orden de 10 a la menos 5 kilogramos por metro cúbico. Entonces mire que son variaciones realmente muy pequeñas, porque si usted tiene una cosa que vale 1.3 y usted le suma o le resta algo que es 10 a la menos 5, pues básicamente no ha cambiado. Realmente es una variación muy pequeña. Pero una de las perturbaciones que se tiene de esta forma, y a pesar de que las fluctuaciones son pequeñas, nosotros sí las podemos sentir, es el caso del sonido. Porque el sonido es todo esto que hemos tratado aquí. El sonido son pequeñas fluctuaciones de densidad en el aire. Y a pesar de que son fluctuaciones muy pequeñas, mire que el oído es tan sensible que es capaz de sentir, medir, determinar, captar esas fluctuaciones. Por eso escuchamos. Para encontrar la presión acústica, entonces vamos a considerar lo siguiente. Recuerde, en principio, la presión es una función que depende de la fuerza por unidad de área que se esté ejerciendo sobre el material, pero a la larga esa presión y esa fuerza que se está sintiendo la sección o el segmento que consideramos en el material queda dependiendo de la cantidad de partículas que lo están rodeando, porque ellas son las que están ejerciendo esa presión. Y al final de cuentas, esa cantidad de partículas pues determina un valor de masa, y ese valor de masa por unidad de volumen va a determinar una densidad de partículas, o sea, una densidad de masa también. A la larga entonces vamos a asumir matemáticamente que la presión pues va a quedar dependiendo de la densidad. Lo que voy a hacer ahorita es expandir esta expresión en una serie de Taylor en torno a una densidad de equilibrio. Es decir, nos quedaría algo así. Presión, teniendo como variable la densidad y pensando que la densidad en equilibrio hace las veces del x0 en esta expresión. Quedaría entonces así, que P, que depende de la densidad, viene siendo igual a la presión evaluada en el equilibrio más, escribámoslo así, densidad menos densidad inicial por la derivada de P con respecto a ρ evaluada en ρ sub 0 más un medio de ρ menos ρ sub 0 al cuadrado por la derivada segunda de P con respecto a ρ evaluada en ρ sub 0 más puntos suspensivos. Pero como ya miramos que las variaciones de densidad son muy pequeñas, entonces yo puedo despreciar los términos de órdenes superior, me quedo solamente hasta el término de primer orden, los demás los vamos a despreciar
por el argumento que acabo de dar, entonces nos quedaríamos solo con este término que tengo hasta aquí. La presión instantánea, que viene siendo esta P evaluada en ρ, igual a la presión en ρ sub 0, pues sería la presión en equilibrio, a P sub 0 más ρ menos ρ sub 0 es delta ρ. Y voy a hacer lo siguiente, a esta cantidad la voy a dividir sobre ρ sub 0, pero también la voy a multiplicar por ρ sub 0. Obviamente he multiplicado por 1 al hacer esto, entonces no afecto la expresión, y la otra cantidad la voy a escribir así, por la derivada de P con respecto a ρ evaluado en ρ sub 0. Definamos con la letra B mayúscula y a esta cantidad la vamos a llamar el módulo volumétrico. Este módulo nos da una idea de qué tan fácil o qué tan difícil es generar una variación apreciable del volumen del sistema. Por eso se llama módulo volumétrico. Entonces, reemplazando este módulo en nuestra expresión para la presión, nos queda entonces que la presión viene siendo igual a la presión inicial más, aquí nos quedaría entonces esta cantidad que he dicho que es B. Entonces quedaría B sobre ρ sub 0 por delta ρ. Entonces mire que de esta ecuación que tengo aquí, si yo paso P sub 0 a restar, me quedaría P menos P sub 0. Y eso viene siendo la presión acústica. O sea, quedaría delta P igual a B sobre ρ sub 0 por delta ρ. Observe que en esta relación entre la presión acústica y la densidad acústica nos dice que las dos están en fase, porque mire que delta P es directamente proporcional a delta ρ. Entonces, si delta ρ se expresa en términos de un coseno, delta P también va a quedar expresada en términos de un coseno. Si delta ρ queda en términos de un seno, delta P va a quedar en términos de un seno. Entonces, ¿qué tenemos? Si yo tengo una onda que perturba el sistema, esa es mi onda principal. Esta onda genera, además, una onda acústica y una onda de densidad, o una densidad acústica. Entonces, la onda de presión y la onda de densidad terminan siendo las dos proporcionales, se mueven en fase y están desfasadas respecto a la onda original. Entonces, para el caso de que nuestra onda sea armónica, ya obtuvimos que delta ρ era igual a menos R0 por coseno de kx menos omega t. Entonces, delta P quedaría así. A esta cantidad yo la puedo redefinir, quedándome entonces, donde esta cantidad se le llama amplitud de presión. Análogamente tengo un P máximo, tengo un P mínimo, o sea, una presión máxima que el sistema va a sentir en tanto la perturbación lo esté afectando, y una presión mínima, en una es igual a P sub 0 más ese P sub 0, y la otra es P sub 0 menos P sub 0, es decir, van a haber fluctuaciones de presión en torno a la presión en situación de equilibrio. Vamos a dar una tabla con una serie de datos de los módulos y coeficientes que pueden servirles para la realización de los problemas que aparezcan en los talleres o posiblemente en algún examen. Entonces, esta sería la tabla de datos que permitiría resolver algún problema en el que se haga la referencia a alguno de estos materiales. Evidentemente, si el material que usted le piden no está en esta tabla, tocaría hacer la averiguación del dato correspondiente, y eso no lo puede buscar ya sea en libros o por medio de internet. Concentrémonos ahora en las fuerzas con las que nosotros estamos trabajando. Volvamos a ver la figura y recordemos que tenemos una fuerza F' y una fuerza F. Vamos a hacer la sumatoria de fuerzas teniendo presente que, de acuerdo a nuestro esquema, F es igual a presión por área
y F' sería igual a menos presión por área. Evidentemente las presiones respectivas a cada una de las fuerzas. Hagamos entonces la sumatoria de fuerza de estos dos términos. F más F', que sería igual a P por A menos P' por A, porque recuerde que F' tiene el signo menos, viene siendo igual, sacando factor común al área, a P menos P', que es lo mismo que tener a menos el área por P' menos P, y al final de cuentas esto es igual a menos el área por delta P. Y esto evidentemente por segunda ley de Newton debe ser igual a la masa multiplicada por la aceleración. Tenga presente que todo esto se considera haciendo el paso del límite hacia los infinitésimos, o sea que me queda menos A, pasando de una vez al límite, me quedaría diferencial de presión igual a la masa por la aceleración, lo que viene siendo igual a menos A por dP, rho sub 0 por A por dx, que ya hemos probado anteriormente que esto es la masa, y la aceleración también ya hemos probado que es la derivada segunda de xi con respecto al tiempo. Recuerden que estas dos expresiones ya las probamos anteriormente. Por otro lado, hay que mirar cómo es la dependencia funcional de la presión. La presión es una función que depende de la posición, depende del tiempo, y entonces si yo tengo presente que el diferencial temporal va a ser 0, por las consideraciones que ya hemos trabajado en otras ocasiones, simplemente esto me va a quedar así, que el diferencial de la presión es igual a la variación de la presión con respecto a x por dx. Si procedemos a reemplazar esta cantidad que encontramos en esa expresión, tenemos finalmente que, habiendo cancelado obviamente las áreas, se satisface esta ecuación. Por otro lado, recordemos que delta P es igual a P menos P sub 0, que al mismo tiempo es igual a menos B por la derivada de xi con respecto a x, puesto que si nosotros recordamos que por un lado delta P es igual a B sobre rho sub 0 por delta rho y por el otro delta rho está dado por esta expresión, entonces es claro que combinando las dos expresiones eres rho sub 0 sobre rho sub 0 se van a cancelar y me queda entonces menos b por dxi de x, que es la expresión que tenemos a la izquierda. Observe que si yo de esta ecuación despejo p, me quedaría p sub 0 menos b por dxi de x, y luego derivo p con respecto a x. P sub 0 es una constante, entonces la derivada simplemente va a dar 0. Me quedaría menos b por d2 xi de x2. Si reemplazamos entonces esta expresión dentro de esta otra, nos queda finalmente la siguiente ecuación, en la que ya se ha hecho el álgebra correspondiente y que viene siendo la ecuación de la onda que se propaga a través del fluido. Es claro entonces que la rapidez con la cual la onda se va a estar propagando en el fluido queda entonces igual a la raíz cuadrada del módulo volumétrico sobre la densidad del fluido. Por consideraciones análogas se pueden demostrar que la presión, la densidad, la presión acústica y la densidad acústica también satisfacen la ecuación de onda y quedarían expresadas estas ecuaciones de la siguiente manera, en donde es claro que la presión, la densidad, la presión acústica y la densidad acústica, todas son ondas que están viajando a la misma velocidad que la perturbación original, es decir, quedan todas sus velocidades expresadas en términos de esta velocidad. Por lo tanto, podemos obtener como conclusión que en el fluido se propagan simultáneamente ondas de desplazamiento longitudinales, de presión y de densidad desfasadas entre sí y con una rapidez que es igual a esta expresión que vemos en pantalla. Realicemos un ejemplo. Nos dicen que una onda, cuya forma funcional es la mostrada en la pantalla,
en donde xy y x están dados en centímetros y el tiempo en segundos, incide en un fluido. Si el fluido es mercurio, nos piden escribir las ecuaciones de onda para la densidad de onda y para la onda de presión. Asimismo, nos están pidiendo calcular la velocidad de propagación. Comencemos escribiendo la función que nos presenta el problema y teniendo presente que la densidad acústica y la presión acústica dependen de la derivada de xy con respecto a x, procedamos a hacer la derivada, en donde esta cantidad es porque existe una derivada interna. Luego, recordando las expresiones para las cantidades que se nos están pidiendo y teniendo presente además que esas cantidades se están calculando para el mercurio, cuya densidad y módulo volumétrico son estos, entonces haciendo los reemplazos respectivos para la densidad acústica y para la presión acústica tendríamos lo siguiente. Es fácil para usted, introduciendo todos estos datos en las ecuaciones respectivas, demostrar que esto es así. Nos falta responder entonces cuál es la velocidad de propagación de estas ondas a través del medio. Para ello, tenemos que recordar entonces que la velocidad de propagación de la onda en el fluido está dada, que sería entonces igual, reemplazando los datos para V y para ρ sub 0 que ya tenemos, a 1435 metros por segundo. El cálculo que hemos realizado para la propagación de ondas a través de un fluido, y particularmente en el caso de un gas, se ha hecho bajo la premisa de que si bien el medio es homogéneo, también la temperatura es constante. Es decir, todo este tiempo hemos estado considerando algún proceso que viene siendo isotérmico. Sin embargo, si consideramos una variación en la temperatura del sistema, la velocidad de propagación va a cambiar. Y esta variación, que suele ser estudiada en la termodinámica bajo la aproximación adiabática, nos permite obtener una relación entre el módulo volumétrico y la presión en reposo de proporción directa, es decir, que V es igual a una constante gamma multiplicada por la presión en estado de equilibrio, en donde la constante gamma está dada por la relación en donde C sub P y C sub V son las capacidades caloríficas molares a presión constante y volumen constante respectivamente, y son cantidades que se estudian en la termodinámica. Por ejemplo, para los gases monoatómico, diatómico y poliatómicos tenemos lo siguiente. Por otro lado, y también de termodinámica, se aprende que para un gas ideal se conoce la ecuación de estado, en donde T hace referencia a la temperatura del gas, R es la constante universal de los gases y N es el número de moles, teniéndose este valor para R y siendo K la unidad de medida de la temperatura, que son los Kelvin. Sobre la ecuación de estado voy a hacer un poco de álgebra. Puedo escribir el término de la izquierda de esta forma, P sub 0 sobre 1 sobre V, y del otro lado puedo escribir R por T sobre 1 sobre N. Solo es cuestión de hacer álgebra para volver a obtener el resultado anterior. Es claro que bajo el argumento que he dado y la operación que he realizado no he modificado para nada la ecuación de estado. Simplemente haciendo álgebra volvería a obtener la ecuación inicial. Por otro lado, tenga presente que la densidad viene siendo igual a la masa sobre el volumen, y además uno aprende del curso de química que la masa molar es igual a la masa total del gas dividida sobre el número de moles. Entonces, reemplazando todas estas cantidades en esta expresión que tenemos acá, tendríamos finalmente, donde recuerde que M mayúscula es la masa molar. Luego, como la velocidad es igual a la raíz cuadrada de V sobre ρ sub 0, y al mismo tiempo V es igual a gamma por P sub 0, y abajo seguimos dividiendo sobre R0, en donde hemos hecho uso de esta relación que tenemos para P sub 0 sobre ρ sub 0. Luego esto también lo podemos escribir de esta manera, como la raíz cuadrada de gamma por R sobre M por T a la 1/2. Y si nosotros definimos una cantidad alfa para el gas de esta manera, entonces tenemos por lo tanto que la rapidez es igual a esa cantidad alfa para el gas
multiplicada por la temperatura a la 1/2. Así que esta viene siendo la relación para la velocidad de la propagación de una onda a través de un gas dependiente de la temperatura.